Los Estados Unidos, que parecen destinados por la providencia para plagar a la América de miserias a nombre de la libertad. Guayaquil, 5 de agosto de 1829. Carta a Patrick Campbell, encargado de negocios de Inglaterra en Bogotá. En una postdata de puño y letra de Bolívar puede leerse: ya no pudiendo soportar más la pérfida ingratitud de Santander, le he escrito hoy que no me escriba más, porque no quiero responderle ni darle el título de amigo. Sepa usted esto, para que lo diga a quien corresponda. Los impresos de Bogotá tiran contra mí, mientras yo mando a callar los que tiran contra Santander. Ingrato 1000 veces. Bolívar al general Carlos Sublet. Caracas, 16 de marzo de 1827. Hoy día nos causaría asombro descubrir que el territorio de lo que en principio fueron apenas 13 colonias anglosajonas, recostadas en el borde atlántico, que al proclamar su independencia de la Gran Bretaña el 4 de julio de 1776, abarcaban una superficie de aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados, y que menos de un siglo más tarde, en vísperas de la Guerra de Secesión, 1861, se acercaba ya a los 8 millones de kilómetros cuadrados y tocaba con sus límites los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, disputando a los viejos imperios sus preeminencias y sus conquistas. Los mayores jirones territoriales fueron arrancados por el dolo, el engaño, la rapiña, el exterminio de indígenas, a punta de cañonazos, con la fuerza de las armas. Durante un periodo de cerca de 150 años, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos invadieron América Central y el Caribe en más de 60 ocasiones para derrocar gobiernos, instalar regímenes amigos y apoyar los intereses de empresarios norteamericanos. Tras más de 30 años de guerra por su independencia, las tropas del Ejército Libertador cubano, organizadas en esta última etapa por el apóstol José Martí, quien había logrado unir a todas las fuerzas revolucionarias cubanas, mambises y a las nuevas generaciones de jóvenes cubanos, logran derrotar al ejército español. Lastimosamente, Martí cayó a principios de la guerra, pero las tropas mambises, dirigidas por Antonio Maceo y Máximo Gómez, con un ejército de 4.000 hombres, hicieron retirar al ejército español de más de 200.000 hombres de Oriente a Occidente. Estados Unidos nunca abandonó la idea de anexar a Cuba a su territorio y viendo que España tenía perdida su guerra colonial, buscó un pretexto para intervenir militarmente, y el pretexto fue la voladura del acorazado Maine, el 15 de febrero de 1898 en el puerto de La Habana. La prensa reaccionaria se encarga del resto. Periódicos y revistas construyen la matriz de opinión contraria a España. Finalmente, el presidente de Estados Unidos, McKinley, le declara la guerra a España cuando ya el ejército español estaba derrotado. Se produjo la intervención militar norteamericana en Cuba para frustrar el triunfo de los patriotas cubanos y apoderarse de un anhelado botín: Puerto Rico y las islas aledañas de Culebra, Vieques y las de Guam. Estados Unidos y España acordaron la paz en París, excluyendo a Cuba de las negociaciones. El gobierno de Estados Unidos invocó varias doctrinas para justificar su intervencionismo. En 1902 le impuso a Cuba una enmienda, la enmienda Platt, la cual confería a Estados Unidos el derecho a intervenir con tropas en Cuba cuando considerase necesario proteger los intereses norteamericanos. Además, autorizaba el establecimiento de bases militares en la isla. Los cubanos convinieron en la enmienda Platt, a cambio del retiro de las tropas estadounidenses y la independencia formal.
En Guantánamo, en el extremo oriental de Cuba, se estableció una base naval norteamericana. Cuba se había convertido en una neocolonia norteamericana. Panamá. Durante el decenio de 1880, una compañía privada francesa intentó construir un canal. La malaria y la fiebre amarilla mataron a 20.000 trabajadores negros importados de las Antillas, y los panameños volvieron a levantarse en busca de su independencia de Colombia. Ya lo habían hecho en 1830 y 1831. Las tropas de Estados Unidos ocuparon las tierras adyacentes al ferrocarril durante más de 2 meses, asegurando una vez más la soberanía de Colombia. 18 años más tarde, en 1903, Colombia rechazó los términos de una oferta estadounidense para construir un canal. Estados Unidos abandonó muy pronto su pretendida preocupación por la soberanía de Colombia y se convirtió en un defensor de la independencia panameña. Las necesidades militares provocadas por las guerras, que involucró a Estados Unidos, Cuba y España en 1898, avivaron el interés de los gringos por construir un canal. El mismo interés que tenían las inversiones lucrativas de grandes compañías como la United Fruit Company. La administración del presidente Theodore Roosevelt, dándose cuenta del anhelo histórico independentista de los panameños, tramó la independencia panameña de Colombia, que les garantizaría un canal estadounidense a perpetuidad. El 3 de noviembre de 1903, Panamá se convirtió en una nación independiente. Los buques de guerra de Estados Unidos se mantuvieron frente a sus costas. El Tratado del Canal, firmado 2 semanas después, concedía a los Estados Unidos un dominio eminente en todo Panamá y el control a perpetuidad de la zona del Canal futura. El Canal de Panamá tardó 10 años en construirse. Se terminó en el año 1914. La zona del canal es una franja de 1.300 kilómetros cuadrados, que se extiende más de 8 kilómetros a cada lado del canal, haciendo de Panamá la única nación dividida por un área, propiedad de una potencia extranjera. Presuntamente para defender el canal, miles de soldados estadounidenses se apostaron en la zona del canal. Posteriormente, Panamá sirvió de plataforma para la contrainsurgencia. Durante más de 3 décadas, la zona del canal fue el cuartel general del Comando Sur de Estados Unidos. Panamá. Zona del Canal. La Escuela de las Américas. Año 1946. Los Estados Unidos, temiendo por las amenazas a la paz del continente, instala en Fort Amador, Panamá, la Escuela de las Américas, cuya misión era servir de instrumento para preparar a las naciones americanas militarmente para cooperar con Estados Unidos, buscando mantener un equilibrio político, y así contrarrestar la influencia creciente de organizaciones políticas de ideología marxista o movimientos de corte izquierdista. Muy pronto se convierte en una avanzada agencia de entrenamiento para lo que se llamó la contrainsurgencia. Oficiales militares de toda América Latina hacían su entrenamiento en la Escuela de las Américas. Allí enseñaban los métodos para conseguir y mantener el poder político. Se estima en más de 60.000 el número de graduados. Entre 1961 y 1966, 9 gobiernos latinoamericanos fueron derrocados por golpes militares. En todos esos golpes militares, intervinieron graduados en la Escuela de las Américas. Desde 1968, 10 graduados de esta escuela se han convertido en jefes de Estado en 6 países de América Latina por medios no democráticos. Otros se han convertido en miembros de la policía secreta o de las unidades llamadas escuadrones de la muerte, cuyas tácticas incluyen el secuestro, la tortura, el asesinato, el espionaje y la infiltración. Cuba, La Habana, marzo de 1949. Los barreminas Rodman, Hudson y Jeffers, el portaaviones Palau, el remolcador Papago, arriban al puerto de La Habana
Y como era costumbre, los tripulantes de estas naves de guerra se lanzan a las calles capitalinas e inundan los bares, garitos y prostíbulos que proliferaban por todos lados de la isla. Cuba era considerada el burdel de América. Cada fin de semana llegan los marines y se comportan como ocupantes de la neocolonia. El 11 de marzo de 1949, un grupo de marines en estado de ebriedad se trepan en la estatua de José Martí, siendo repelidos inmediatamente por numerosos patriotas cubanos. Al día siguiente, en la edición matutina del diario Alerta, se publican las fotos del agravio, las cuales reproduce el diario Hoy. Un grupo de estudiantes de la Universidad de La Habana, agrupados en la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, a los cuales se les suman los obreros y gente del pueblo, se dirigen a la Embajada Americana a repudiar la profanación del monumento al apóstol de Cuba. Ante el curso que estaban tomando los acontecimientos, el embajador gringo pide disculpas públicamente y coloca una ofrenda floral frente a la estatua de Martí como acto de desagravio. La respuesta no se hizo esperar. Una masa enfurecida destroza las coronas y posteriormente son reprimidos violentamente por la policía. Cuba. Base naval de Guantánamo, año 1958. Los servicios de inteligencia del Movimiento 26 de Julio dan a conocer un documento que prueba que los aviones de la dictadura de Batista cargan armas y municiones en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo para ser utilizadas en contra de los rebeldes. Guatemala, Retalhuleu, año 1961. Como parte de un plan terrorista elaborado por el gobierno de Estados Unidos, un grupo de mercenarios cubanos reclutados en Miami se trasladan a la base Trax, ubicada en la ciudad de Retalhuleu, donde reciben entrenamiento con miras a una invasión. El grupo de mercenarios, conocido como la Brigada 2506, es entrenada, adiestrada y armada por la Agencia Central de Inteligencia, CIA. El 17 de abril de 1961 se produce la invasión a Playa Girón. Unidades de la Marina de Guerra norteamericana custodiaron a relativa distancia durante la travesía al convoy mercenario. Trinidad y Tobago, Base Naval Chaguaramas, octubre 1962. La Base Naval de Chaguaramas, ubicada a 10 kilómetros de Puerto España, forma parte de una de las bases militares que Gran Bretaña cedió a los Estados Unidos por un periodo de 99 años, a partir del año 1941, a cambio de la cesión de 50 destructores. Durante la crisis de octubre, en 1962, jugó un rol muy importante como base de apoyo a la flota integrada por diferentes países que participaron en el bloqueo aeronaval a Cuba. Panamá, Zona del Canal, enero de 1964. A raíz de la aplicación de una orden del presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, de hacer ondear la bandera panameña junto a la de Estados Unidos en 16 lugares designados de la zona del canal, en reconocimiento de la soberanía titular de Panamá, el 2 de enero de 1964, estudiantes estadounidenses izaron una bandera norteamericana en el asta que había frente a la secundaria Balboa, en el lado pacífico de la zona del canal. 2 días después, unos 150 estudiantes panameños entraron en la zona del canal y marcharon hasta la secundaria Balboa, llevando con ellos su bandera panameña vieja, de 17 años, que había sido usada en manifestaciones estudiantiles semejantes en 1947. Se produce un enfrentamiento y la bandera panameña fue rota. Interviene la policía y los obliga a retroceder los 3 kilómetros de la zona controlada por Estados Unidos. Por el camino,
intentan arriar una bandera norteamericana frente al edificio de administración de la zona, originándose disturbios. En pocas horas, unos 3.000 patriotas panameños recorrieron la zona del canal y empezaron a quemar las bodegas de carga de Ancón y una estación de tren. Soldados norteamericanos, acantonados en las bases militares del canal, entraron en acción. Tanques de guerra recorrían la ciudad de Panamá, mientras que los helicópteros y aviones de combate sobrevolaban el espacio aéreo panameño. Las protestas se extendieron por todo el país, y al retornar la calma, 24 panameños y 4 soldados norteamericanos habían muerto, y el número de heridos superaba a los 500. Panamá acusó a Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, OEA, de agresión armada, rompiendo relaciones diplomáticas posteriormente. Honduras. Base aérea de Sotocano o Palmerola. Año 1983. El presidente de Honduras, Roberto Sauzo Córdoba, junto a su ministro de Defensa, general Guillermo Álvarez Martínez, formado en la Escuela de las Américas, autorizan al gobierno de Estados Unidos para construir la base aérea de Sotocano o Palmerola, a un costo de $30 millones. Dicha base, ubicada en Comayagua, antigua capital de Honduras, entre las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa, se convierte en el principal centro de operaciones militares del imperio en Centroamérica, como respuesta al gobierno sandinista y a la insurgencia izquierdista en El Salvador. Desde allí mantenían su espionaje aéreo táctico sobre la patria de Sandino utilizando modernos aviones estacionarios S-130, RC-135, U-2, RF-4E, que sobrevolaban la frontera norte. Base aérea El Aguacate. A 240 kilómetros al nororiente de Tegucigalpa y a 6 kilómetros de Catacamas, entre los departamentos de Gracias a Dios y El Paraíso, se encuentra ubicada la base aérea El Aguacate, donde Estados Unidos entrenó a los Contras durante los años 80. La base fue utilizada como un centro de detención y tortura. Durante el gobierno del presidente Sauzo Córdoba, se activó un convenio de ayuda militar con Estados Unidos, permitiendo la construcción de 11 bases militares en territorio hondureño, operadas por las Fuerzas Armadas norteamericanas, buscando desestabilizar el gobierno sandinista. Puerto Rico. Base naval Roosevelt Roads. Año 1983. Puerto Rico es colonia de los Estados Unidos, un territorio no incorporado de los Estados Unidos llamado Estado Libre Asociado. España derrotada, sin derecho alguno, cedió la isla a Estados Unidos en el año 1898. Por la fuerza, se despojó de la tierra, se descalabró la economía, se le impusieron las leyes federales y se estableció el inglés como idioma oficial en la educación pública. A partir del año 1935, una cuarta parte del archipiélago puertorriqueño se convierte en bases militares norteamericanas, donde luego se almacenarían bombas nucleares. En 1941, la Marina de Guerra se apoderó de la isla de Vieques para establecer un campo de tiro. El 12% de la tierra cultivable está ocupada por bases militares. La base naval de Roosevelt Roads, una de las bases navales norteamericanas más grandes del mundo, ubicada en el extremo oriental, y la isla de Vieques, sirvieron de escenarios para la realización de simulacros que posteriormente culminaron con la invasión a Granada el 25 de octubre de 1983. El Salvador. Base aérea Ilopango. Año 1983. En el año 1981, cuando empezaba la guerra de la Contra,
el gobierno norteamericano del presidente Ronald Reagan autorizó una operación secreta para financiar y abastecer a la Contra. Con el nombre de Operación Águila Negra, se bautizó esta operación, que utilizando a pilotos contratados por el gobierno norteamericano y protegidos por la Agencia Central de Inteligencia, CIA, desde la base aérea de Ilopango, traían toneladas de cocaína y crack a aeropuertos y bases militares en Estados Unidos, distribuyéndola por todo el país, especialmente en las comunidades negras, utilizando las ganancias para pagar su guerra sucia de asesinatos y sabotaje contra Nicaragua. Panamá, 20 de diciembre de 1989. Con el propósito de capturar al general Manuel Antonio Noriega, comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de la República de Panamá, quien era requerido por la justicia norteamericana acusado del delito de narcotráfico. Los Estados Unidos de Norteamérica, la mayor potencia militar del mundo, utilizando una fuerza militar compuesta por más de 26,000 soldados y armamento de última generación, como los aviones F-117, helicópteros de combate AH-64 Apache, y utilizando sus bases militares ubicadas en la zona del canal, invaden a Panamá el 20 de diciembre de 1989. Cuba. Base Naval de Guantánamo. Enero de 2002. La Base Naval de Guantánamo, una de las bases militares más antiguas de Estados Unidos en ultramar, actúa como cárcel y centro de tortura. Allí se realizan prácticas inhumanas y violatorias de los más elementales principios del derecho internacional e individual de las personas. En enero de 2002, llegan las primeras víctimas de la cruzada de Estados Unidos contra el terrorismo, posteriormente encarcelados y sometidos a las más crueles torturas e injusticias. En 7 años de prisión, no ha habido un solo juicio para ellos. Solo el 5% de los detenidos fue capturado por el ejército estadounidense. El 95% restante fue comprado. Estados Unidos pagó recompensas de $5,000 por la captura de cualquier individuo que fuese sospechoso de ser terrorista. Venezuela, 11 de abril del 2002. El 11 de abril del 2002 es derrocado mediante un golpe de Estado el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. El golpe de Estado, encabezado por un grupo de empresarios apátridas y militares ambiciosos, contó con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Como parte del compromiso del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, la Armada estadounidense ayudó al golpe, con el envío de información secreta a los conspiradores desde sus naves en el Caribe, identificadas con las siglas NSI-2027, NC2-2027, y NC3-3132, contando con el apoyo de las bases militares Reina Victoria en Aruba y El Hato en Curazao. Ecuador. Base de Manta. Febrero de 2008. Manta ha sido un lugar estratégico para el control del Pacífico desde hace 2 siglos. La base de Manta, conocida también como Base Militar Eloy Alfaro, funciona como base aérea militar y aeropuerto internacional en la ciudad de Manta. Fue inaugurada por la Fuerza Aérea Ecuatoriana el 28 de octubre de 1978. El acceso y uso de la pista e instalaciones de la base de Manta a las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos fue cedido mediante un convenio hasta el año 2009. El único y exclusivo propósito es llevar adelante operaciones aéreas de detección, monitoreo, rastreo y control de actividades ilegales del tráfico aéreo de narcóticos. Ha sido alterado y ampliado arbitrariamente por Estados Unidos en función de lo que considera amenazas a su seguridad, tales como la lucha contra insurgente y contra el terrorismo,
o el control de inmigración ilegal, sin que los presidentes de turno protestaran. Se ha comprobado que las actividades de los militares gringos están encaminadas al control migratorio y apoyo logístico a la guerra contrainsurgente de Colombia, proporcionando información en tiempo real sobre los desplazamientos de las fuerzas guerrilleras que operan en Colombia. La utilización de la base de Manta para el Plan Colombia se puso en evidencia el 1 de marzo de 2008, cuando el gobierno del presidente Álvaro Uribe, apoyado con tecnología y personal estadounidense, viola la soberanía de Ecuador tras un intenso bombardeo e incursión de tropas colombianas en territorio ecuatoriano, donde se encontraba el campamento del comandante de las FARC, Raúl Reyes, quien resulta muerto junto a otros 16 guerrilleros. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, mintió descaradamente. Negando y manipulando sus mentiras, llegó a desvirtuar la realidad de los hechos. Estados Unidos. Cuarta Flota. Base naval de Mayport. 1 de julio de 2008. El 1 de julio de 2008, el gobierno norteamericano, en una posición abiertamente agresiva, rehabilita y repotencia la Cuarta Flota, con sede en la base naval de Mayport, Florida, a la vez que le encomienda misiones abiertas de vigilancia en el Caribe y el Atlántico. Le asigna también misiones encubiertas de intimidación y apoyo. Honduras. Base militar Hernán Acosta Mejía. 28 de junio de 2009. El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, fue secuestrado y llevado forzadamente por militares encapuchados desde la residencia presidencial en Tegucigalpa durante la madrugada del 28 de junio. Fue trasladado a la base militar Hernán Acosta Mejía, en las afueras de Tegucigalpa. Luego de permanecer durante un tiempo en la base estadounidense, el presidente Zelaya fue enviado a Costa Rica en el avión presidencial. Los militares estadounidenses y los representantes de Washington en la embajada estadounidense en Tegucigalpa tenían pleno conocimiento del golpe de Estado. Colombia. Bases militares. 30 de octubre de 2009. El acuerdo complementario para la instalación de 7 nuevas bases militares denominado Acuerdo Complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica y Seguridad entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, firmado el pasado 30 de octubre, equivale a la anexión de Colombia a Estados Unidos. El acuerdo suscrito por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, Premio Nobel de la Paz, y Álvaro Uribe, presidente de Colombia, busca librar un eficaz combate contra el narcotráfico y el terrorismo. Es realmente cínico proclamar que el infame acuerdo es una necesidad de la lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo internacional. La lucha contra las drogas es un pretexto para establecer bases militares en todo el hemisferio. Las bases militares gringas en América Latina surgieron antes que las drogas, y si a terrorismo se refieren, qué peores terroristas que ellos mismos. La presencia de tropas gringas en cualquier país de América Latina constituye una amenaza a la paz de la región. Buques de guerra modernos, aviones de combate sofisticados, portadores de todo tipo de armas y miles de soldados, cuyo gobierno reclama para ellos impunidad absoluta, no deja de ser motivo de preocupación para cualquier gobierno soberano. Todo el arsenal gringo contemplado en el acuerdo responde al concepto de operaciones extraterritoriales, convirtiendo al territorio colombiano en un gigantesco enclave militar yanqui. El verdadero objetivo es el control de los recursos económicos, el dominio de los mercados y la lucha contra los cambios sociales. Hoy sus medios de guerra y sus tropas estarán en Colombia, no solo como una amenaza para Venezuela, sino para todos los estados de Centro y Suramérica. Lo que el imperio pretende ahora es enviarlos a luchar contra sus hermanos venezolanos, ecuatorianos y otros pueblos bolivarianos, y de El Alba,
buscando aplastar la revolución venezolana como trataron de hacer con la revolución cubana. El clamor de Venezuela es libertad y paz, y vuestra sabiduría nos dará la libertad. Cuartel General en Angostura, a 22 de octubre de 1818. Simón Bolívar. América despierta. Solo unidos seremos invencibles. La patria primero. Prohibido olvidar.